Muy buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a este día miércoles. Hoy yo creo que es un día muy especial porque Dios puede regalarnos siempre sus hermosas perlas que nos van a llenar de mucha bendición y de una guía directa a tener una vida completa de reino. El tema de esta noche le he puesto como título: y serás firme. La palabra firme o firmeza, la palabra firme viene de firmeza, nos puede denotar algunas cosas. Yo estaba buscando en el diccionario y decía, como un punto, cualidad de lo que es estable y que no se mueve, la firmeza de unos cimientos. Otro concepto decía, es voluntad inquebrantable y constancia en la relación de algo, o hablar con firmeza. Decir que alguien tiene firmeza significa que es alguien que va a ser constante en lo que ya uno observó. Por ejemplo, si nosotros queremos establecer una casa o vamos a hacer un edificio o queremos que algo sea duradero, necesitamos que los cimientos sean firmes. Si por ahí alguien dijo los cimientos no son firmes, cabe la posibilidad que en unos pocos años, cuando haya algún desastre natural, venga un tsunami, un terremoto o ocurra algo que no estaba en mis planes, esa casa, por muy grande que sea, se puede desplomar. En el lugar donde yo vivo tiene la particularidad, y también en buena parte de la ciudad, que es relleno. O sea que antes era como una quebrada que al pasar del tiempo pusieron piedras, pusieron rocas, pusieron bastante tierra para poder rellenar y aplanar ese lugar. ¿Qué sucede con los lugares que son relleno? No hay mucha firmeza. Entonces cuando viene mucha lluvia o empezó un terremoto, esas casas, aunque sean por muchos años que están ahí, pueden caer porque no hay un cimiento fuerte. Si no hay firmeza, eso quiere significar que habrá un momento en donde todo lo que yo he construido sobre cierta base se me puede destruir. Donde yo puedo probar las bases que me fundamentan a mí es cuando toda la firmeza que hay en mi vida puede ser probada. Si no tengo firmeza en mi vida, eso quiere significar que la creencia que yo tengo posiblemente no esté bien fundamentada o no tenga los cimientos que deberían de tener. En este tiempo que ocurrió de pandemia o de cosas, generalmente cuando he hablado con personas que también son cristianas, me dicen de que en el momento que hubo pandemia y ya volvió la gente a congregarse, muchas de las personas o la mayoría desaparecieron. Algunos le llaman que esto fue como un tipo filtro o fue como ese sedazo que empezó a apartar las cosas que iban a quedar y que no. Aquí, ¿qué fue probado? La firmeza. La firmeza también se le puede llamar la fidelidad, o qué es lo que a mí me motiva a poder estar con Dios. Hay personas, o puede haber ocurrido también en nuestra propia vida, que cuando nosotros nos acercamos a Dios fue bajo algún motivo o alguna motivación. Hay personas que ocurrieron o que vivieron grandes accidentes, estaban en su automóvil, ya conocían algo de Dios y llegaron a un borde en donde su vida estaba pendiendo de un hilo. Estaban en el hospital o estaban viviendo una situación muy difícil que se escapaba de todas sus posibilidades o de todo lo que ellos podían hacer. En ese momento le pidieron a Dios, Señor, ayúdanos en este momento, no puedo solucionar, me estoy muriendo, y ocurrió un milagro. Cuando esta persona recibió el milagro fue feliz, dio el testimonio, se acercó bastante a Dios, pero llega un punto en donde uno, cuando recibió un milagro, no puede vivir de ese milagro en el resto del tiempo. No puede vivir solamente de esa experiencia para basar toda su vida. Puede ser el puntapié inicial, pero no puede ser el cimiento. Cuando vemos también la Biblia, generalmente se hace una similitud o un paralelismo entre la gente, nosotros como cristianos, y también la gente que salió de Egipto, el pueblo de Dios, pasó por el Mar Rojo y fue a la tierra prometida. Aquí ocurrieron varias cosas muy importantes que se identifican directamente con nuestra vida. Cuando Dios los sacó de más de 400 años de esclavitud, estas personas solo conocían esclavitud, solo conocían tinieblas. Lo máximo y lo mejor que ellos sabían de su mundo era lo que veían de los egipcios. Las tradiciones de ellos, veían su joyería, veían su arte, todo lo que veían de Egipto parecía sumamente superior. Entonces la máxima aspiración que ellos tenían era quizás servirle a un egipcio o ver todas esas maravillas que ellos construían. En ese momento el país de
de Egipto, era el imperio de Egipto, no solamente era un país, sino que era la máxima potencia militar de la época, era la máxima potencia también en cuanto a arte y en cuanto a cultura, en cuanto a influencia y también en cuanto a economía. Entonces había tantos puntos que por más de 400 años estuvieron pegadas en la mente de este pueblo que estuvo ahí esclavizado. Eran azotados, eran golpeados, pero sin embargo ellos pensaban que eso era lo mejor que podían aspirar. Llegó un momento que dice la palabra que el clamor de este pueblo llegó hacia Dios. Entonces Dios levantó a un enviado, que este fue Moisés. Moisés se levantó y tuvo toda la dirección de Dios para poder hacer milagros y hacer señales. La intención de Dios, dice la Biblia en varios pasajes, entonces Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué se endureció el corazón de Faraón? Para mostrar aún más gloria. 400 años de esclavitud que estaban en la cultura, en la vida de esta gente, tenía que cambiar, tenía que ser rota. Entonces hubieron milagros, hubieron las plagas, hubieron cosas increíbles que dice la Biblia que se abrió el mar, la gente pasó en seco, hubieron cosas que no se deberían de borrar fácilmente. De hecho, la Biblia también insta a decir de que y repetirás esto a tus generaciones y los hijos de tus hijos sabrán que Dios los sacó de Egipto. O sea, todo el pueblo tenía que saber que esto iba a pasar. Hubo un gran milagro, se abrió el océano y pasó el pueblo de Dios, todo el poderío de los militares de Egipto cayó ahogado. Hubo un milagro, pero ¿qué pasó dentro del desierto? En el desierto esta gente empezó a anhelar otra vez lo que había vivido en Egipto. Decían, aquí estamos en el desierto, estamos con hambre, en Egipto comíamos carne. Aquí estamos en el desierto, tenemos sed, ¿dónde está Dios? A pesar de que vean a Dios moviéndose en una nube o como fuego. Era tan poderosa la presencia de Dios ahí que ellos no la podían distinguir. ¿Por qué digo tan poderosa? Poderosa para nosotros que podemos conocer a Dios, pero invisible para aquellos que todavía tienen una mente metida en esclavitud. Ellos todavía seguían viviendo los 400 años de esclavitud. Dice la palabra de dura cerviz. Entonces pasaron varios años, 40 años, y ellos todavía estaban dando vueltas por ahí, hasta que se levantó una nueva generación que no tenía esclavitud en su mente, sino que fue a nivel de conquista. Entonces Dios levantó a otro sucesor de Moisés, que fue Josué. Josué tenía una tarea diferente, que era de conquistar, de esclavos a conquistadores. En nuestra vida puede ocurrir mucho esto. Nosotros pasamos por mucho tiempo esclavizados en las tinieblas, esclavizados a pecados, esclavizados a deseos y cosas que nos hacían daño, cosas que nos ponían en una situación muy difícil, que destruía nuestra familia y que hacía tanto daño a nuestro entorno. ¿Qué ocurrió aquí? Que ocurrió un milagro en nosotros, pero cuando solamente vivimos por el milagro, no hay una base totalmente firme que me permita seguir continuando. El pueblo de Israel recibió un milagro, vio el océano abrir, pero más adelante no pudieron ver que había una tierra prometida que conquistar. Posiblemente ellos decían, pero si Dios fuera bueno, solo me entregaría la tierra y ya me metería ahí y ya estaría todo bonito, si Dios fuera bueno. Pero Dios quería romper la esclavitud de sus mentes. Yo puedo tener una mente de solamente empleado o puedo tener una mente de jefe, de dueño. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando bastante tiempo en una oficina, yo llegué a tener esta mentalidad de empleado. ¿Cuál es la mentalidad de empleado? Tú pasas todo el día trabajando por un sueldo. La verdad que te deja de importar un poco la actividad que estás realizando, aunque te gustaba un inicio, ya te empieza a molestar, solo estás viendo la hora para poder regresar a tu casa, dormir lo que más puedas, y cuando te levantas al siguiente día lamentándote porque tienes que volver a trabajar, pero también presionado porque necesitas el salario para poder pagar cosas. Y así se te van varios meses y varios años de tu vida. Digamos, en mi caso se me fueron 5 años de mi vida viendo eso, pero también yo lo identifico como un proceso donde Dios quebranta muchas cosas, donde Dios nos mueve de solamente ser esclavos a ser conquistadores. ¿Qué fue lo que ocurrió? Digo como testimonio personal, que Dios, aunque se veía todo difícil de conseguir, me abrió la posibilidad de poder abrir mi propio negocio. Y ahí pasamos a un tipo de mentalidad muy diferente. Aunque la carga de trabajo sea hasta más fuerte, pero ahora sabes que peleas por algo que es tuyo, por algo que tú estás construyendo y algo que te va a servir a ti y posiblemente también al resto de tu familia.
algo grande se está construyendo. Decía alguien que si es que tú no peleas por tus sueños, siempre vas a estar sirviendo y peleando por los sueños de alguien más. Entonces, cuando tú tienes una mentalidad de conquista y no de esclavitud, todas las cosas cambian, tu generación cambia y la forma en cómo visualizas las cosas cambia de forma distinta. Ahora, con esto no quiero decir que esté mal que trabajemos en alguna entidad, no, para nada. Pero lo que hace aquí la mayor diferencia es con qué motivación estoy haciendo las cosas. Si yo estoy ahí solamente por mi salario, si yo solo estoy ahí para cumplir algo, o si estoy ahí bajo un propósito. Si yo estoy en una empresa bajo un propósito, si yo soy hijo de Dios y estoy en ese lugar, algo debería ocurrir en ese lugar. Algo debería ocurrir con mis amigos, con mis compañeros. Algo debe de pasar en ese sitio. Algo Dios me ha de mostrar. Algo tiene que ocurrir, porque yo soy bendición y soy luz. No soy uno más, sino de que soy un hijo de Dios metido en ese lugar, posiblemente de forma clave, de forma estratégica. Pero cuando perdemos nuestra motivación, caemos en la rutina. Entonces, ¿cuál es el fundamento que nos puede mantener firmes o nos puede destruir? El fundamento que Dios quiere poner en nosotros no puede ser de esclavitud, siempre será de conquista. Ahorita vamos a la Biblia. En 2 de Crónicas, capítulo 15, lo vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieseis con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. El 2 es súper importante, dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis también os dejará. Clave para que nosotros podamos probar qué es lo que hay de firme en mi vida, va a ser indispensable la búsqueda. Si no hay búsqueda en mi vida de Dios, todo lo que yo haya fundamentado, lo que yo haya construido, se va a desmoronar. Si mi vida cristiana o mi vida con Dios solo dependió de un milagro que recibí en algún punto en mi vida, llegará un momento donde yo me veré probado en cosas más grandes y me podré caer y podré romper y podré decir: Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿por qué no recibo otro milagro igual como el que recibí antes? Nosotros cuando éramos niños recibíamos papillas, recibíamos los caramelos o las cosas que nuestros padres nos den. Pero ya cuando somos adultos nos toca conquistar, nos toca formar, nos toca levantar y establecer cosas posiblemente más grandes o más pequeñas dependiendo de cuál sea nuestro fundamento. Entonces, dice la Biblia: si ustedes me buscan a mí, si me buscan a mí, me hallarán. Entonces, la puerta está abierta para que establezcamos un verdadero fundamento en lo que vamos a establecer. Vamos a 2 de Crónicas, vamos a avanzar un poquito más al versículo 7. Dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcas vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Si leemos todo el contexto de la historia, habla sobre un rey de Judá, se llamaba el rey Asa. Menciona que el rey Asa intentó tener un corazón conforme al de Dios. Cuando él se enteró y se puso a leer y supo que las leyes de Dios, inmediatamente hizo algo que le gustó mucho a Dios, que fue que tumbó todos los lugares altos, todos los lugares en donde había idolatría. Inclusive a su propia mamá, que andaba cargando sus muñequitos, le dijo: traiga para acá, y los quemó. O sea, hizo que todo el pueblo de Israel o todo el pueblo de Dios vuelva nuevamente a reconocer a Dios. Dice la palabra que mientras él estuvo conforme al corazón de Dios, todas las cosas fueron para bien, todas las cosas funcionaron. Sin embargo, en los últimos capítulos de su vida menciona que no dejó de consultar a Dios y que por ahí terminaron sus días. Todo va a depender de cómo yo fundamente las cosas que yo creo, para así accionar y hacer las cosas bien hechas. Si yo quiero competir, si yo creo que puedo aguantar, digamos, una maratón, y yo digo: no, yo en mis buenos años aguantaba 10 kilómetros sin entrenar, pero ahorita mismo si me meto a competir, posiblemente no llegue ni a los primeros 20 metros y ya tenga un pulmón afuera, porque resulta que no estaba preparado.
La base de lo que yo hablaba o que yo me jactaba fue algo de hace mucho tiempo, pero en mi actualidad necesitaba otro tipo de preparación. Necesitamos probar cómo está nuestro corazón actualmente y cuál es la base de todo lo que yo creo. Mi base es un milagro que recibí, mi base solo es un testimonio. Esas cosas son de mucha bendición y hacen crecer mi fe, pero mi base tiene que ser Cristo, tiene que ser la relación que tenga con Él. Dice en Job capítulo 22, versículo 28, determinarás asimismo una cosa y te serás firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Dice, y determinarás asimismo una cosa y te será firme. Toda la firmeza que hay en mi vida, todo lo que yo emprenda, todo lo que yo quiera hacer, por muy pequeño que parezca, llegará al punto que podrá crecer. Todas las cosas grandes en un punto fueron pequeñas, pero dependiendo de la determinación que esta persona tuvo para mantenerse firme sobre lo que creía, entonces creció. Las cosas, por más pequeñas que parezcan, pueden ser de mucha bendición si hay determinación real en las cosas que hacemos. No digo solamente de una actitud a ser positivo, porque habrá momentos en donde no estaremos muy felices, situaciones o procesos en donde vamos a vivir que no van a ser muy cómodos, pero si todavía hay firmeza en nuestra vida, no nos vamos a caer así venga lo que venga. En esta temporada, cuando hay muchos cambios sociales, cambios políticos, donde la educación se está viendo más que educación, adoctrinamiento en muchas escuelas, se necesita de padres que sean firmes en lo que creen, que sean firmes en lo que dicen. Si tú ves en una casa, y en una casa, digamos, es una casa donde el papá va a la iglesia, donde la mamá va a la iglesia, y ellos empiezan a escuchar las cosas que el hijo empieza a decir. El hijo ya no quiere ir a conocer a Dios, ya no quiere participar de nada, y ahí empieza a haber problemas. La peor forma de cómo afrontar eso es de que el padre se ponga a decirlo, no, tú vas porque vas porque vas. A veces recurrimos a ese tipo de forma un poco violenta, porque no se supo prever la motivación o la base de todo lo que está ocurriendo en la vida de ese niño. ¿Por qué ocurren tantas cosas o por qué es tan fácil para el sistema contaminar las mentes jóvenes o contaminar las cosas o los niños de ahora? Porque no hay una base que hayan puesto los que debieron haber construido ahí. ¿Por qué no existe una base? Porque tampoco no hay conocimiento. Cuando nosotros permitimos dejar un espacio tan grande, habrá algo que lo va a ocupar. Cuando no hay luz, entonces habrá tinieblas. Todas las cosas que están aquí en el mundo, sea si hablamos a nivel espiritual o material, siempre se está debatiendo bajo violencia. Dice la Biblia que el reino sufre violencia. ¿Qué significa eso? De que hay cosas que se están peleando todo el tiempo por ser ocupadas y por ser ejercidas. Dice la palabra que tú cuando sales y tienes tu casa adornada, llega el que antes vivía ahí, el demonio, ve que está todo adornado, entonces va y busca 7 peores y se mete a hacer una fiesta, una parranda dentro de esa casa. Todo lo que esté vacío intentará ser ocupado, así sea de forma violenta. Entonces, necesito tener bases firmes para poder manejar mi casa y para que así mi casa sea formada en amor de Dios, sea formada en virtudes y sobre todo tenga una motivación clara. Que los hijos de esa casa tengan un contacto cercano con Dios en sus casas también. Que no solamente el padre piense, bueno, lo llevo a la escuela dominical y hay que le enseñe. Es un complemento, pero la base tenía que haber sido de sacerdote. De hecho, en lo que estábamos leyendo en las primeras partes que hablaba del rey Asa, en el versículo 3 decía, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Si no hay sacerdote en la casa, entonces tampoco no estará la presencia de Dios, porque no habrá nadie quien esté atrayendo esa presencia. Como en el rey Asa decía, en estos capítulos de Crónicas, mencionaba de que si ustedes buscan, Dios será hallado. Entonces es necesario que en la casa los padres o la persona que esté congregando empiece a buscar a Dios y también intente contagiar ese amor en su casa. De caso contrario, alguien más intentará ocupar ese lugar.
lastimosamente muchos chicos están bastante perdidos porque algo más ya ocupó ese lugar. Pero bueno, Dios es grande, que todavía puede ocurrir mucha bendición y muchas cosas. Justamente para eso estamos ahorita aprendiendo lo que es firmeza. Entonces en Job decía: determinarás asimismo una cosa y te serás firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Para que un camino sea funcional necesitamos luz. Hace un par de semanas atrás me ocurrió algo muy curioso. Yo generalmente suelo salir a andar en bicicleta y salí un domingo en la tarde. Yo, como no quería que me pegue mucho el sol, me esperé hasta que sean como las 4:30, casi 5 de la tarde. No tomé en cuenta que el lugar a donde yo iba se iba a oscurecer. Yo decía: hay alumbrado público. Qué fea noticia, no había ni un solo alumbrado público. Estaba metido como por lo menos unos 10 kilómetros para adentro en bicicleta, mi bicicleta toda negra. Yo con mi casco negro no veía nada, casi me choco con otra bicicleta que a duras penas alcancé a ver un foquito que se acercaba. No tenía luz en mi camino y pasé aterrorizado unos cuantos kilómetros hasta que llegué donde ya había faroles y pude salir de ese lugar, de ese punto, porque no había luz. Es indispensable que haya luz. Cuando no hay luz hay miedo en mi vida. Cuando no hay luz hay tanta incertidumbre en las decisiones que tomo, que empiezo a tomar decisiones apresuradas y empiezo a dañar todo, porque no hay luz y no hay una base que haga que mis decisiones puedan funcionar de forma correcta. ¿Cuáles son los componentes para que exista firmeza? Voy a descomponerlo por lo menos en 4 cosas claves para que pueda haber firmeza, o por lo menos que yo me dé cuenta que no hay firmeza. Uno, son las motivaciones que yo puedo tener para poder seguir algo. ¿Por qué yo sigo o quiero ser cristiano? Algunas motivaciones suelen ser para recibir bendición, algunas otras porque recibí un milagro, otras para no irme al infierno, y cosas para que venga el reino, o para tantas cosas maravillosas que Dios también sí las promete. Mi motivación va a determinar la forma en cómo yo pueda continuar el camino o me pueda quedar. Si no hay una motivación, si no hay una meta, si no hay algo que yo esté siguiendo, posiblemente me voy a detener hasta el momento de recibir. Cuando tú estás pidiendo un milagro y ese milagro llega a tu vida, ese milagro llegó a tu corazón, te solucionó el problema, a veces, como eso solo fue mi motivación, nos quedamos hasta ese punto y no buscamos crecer. Ya no oramos tanto como orábamos antes cuando teníamos el problema encima. Ya no buscamos ni clamamos a Dios tanto como cuando teníamos esa situación desastrosa en nuestra vida. Entonces estamos bien y dejamos de buscar a Dios. Como lo dejamos de buscar, luego viene otro problema grande, otra prueba semejante y otra vez a buscar. Eso es una motivación incorrecta. Por eso es que a veces muchas peticiones que están en nuestra vida no tienen respuesta. No porque Dios no nos ame, sino porque precisamente nos ama, es que no nos responde para que podamos establecer una verdadera motivación. Mi motivación tiene que ser amar a Dios, poder tenerlo en mi corazón y tener esa aventura de descubrir qué más tiene para mi vida. Dice la palabra que Dios nos va a perfeccionar hasta la altura del varón perfecto. O sea, hay un camino grande que Dios quiere mostrarnos. La altura del varón perfecto se refiere a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús manifestaba en su vida? Manifestaba milagros, manifestaba sabiduría, manifestaba templanza, sobre todo manifestaba propósito. Sabía las cosas que él hacía, se caminaba, e inclusive las cosas que él decía tenían razón y fundamento. Cuando él decía, abre la boca de ese pez, es porque sabía que algo iba a pasar. Cuando le decía a sus discípulos, empiecen a orar por estos panes, sabía que algo iba a ocurrir. Había fundamento, había revelación. Entonces, nuestra motivación tiene que ser poder llegar también a la altura del varón perfecto y sobre todo que el amor de Dios sea lo que me mueva. Un segundo punto. Cuando yo veo que mi firmeza es totalmente endeble, o sea, se me va a caer, quiere decir que también hay ausencia de conocimiento. Porque si no tengo conocimiento, no voy a saber qué tanto puedo avanzar en la construcción que yo estoy haciendo. Dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, si yo no leo la Biblia, si no medito en ella, si no la vivo, si no vivo la palabra de Dios,
mi firmeza básicamente será inexistente, porque solamente dependeré de la revelación de alguien más, solamente dependeré de lo que alguien me va a decir un día, y no dependeré también de lo que Dios me quiere decir para ese día en específico, lo que Dios quería anticiparme y lo que Dios quería revelarme y mostrarme para ese tiempo en especial. Entonces, el primer punto era la motivación que yo tengo. Segundo, el conocimiento. Si no tengo conocimiento, posiblemente todo lo que yo quiera establecer y construir se va a romper. Digamos que yo quiero construir una casa. Tengo en mi mente una casa muy bonita, pero si no sé hacer un buen fundamento, por más que adorne eso, esa cosa se va a caer. El tercer punto es la revelación y relación. Todo lo que yo pueda caminar, el recorrido que yo pueda correr, el punto más alto a donde yo vaya a escalar, va a ser determinado también por la relación y la revelación que yo reciba de esa relación con Dios. ¿Qué ocurre con muchas personas? Llegan a un punto en donde tuvieron conocimiento, tuvieron un milagro, sabían que la motivación era el amor de Dios, conocieron de salvación, pero no hubo revelación ni tampoco hubo relación con Dios. Cuando no hay relación con Dios, el río, por más grande que sea, se va a secar. Empezaremos a solamente hablar de experiencias pasadas, de cosas que me pasaron hace de tiempo, pero no tendré nada nuevo que decir de mi vida, porque no hay relación con Dios y entonces no hay revelación. No podré ser útil para el resto de las personas, porque si yo pretendo ser bendición para alguien más, como no tengo una palabra revelada, vivida, hablada del Espíritu Santo a mi corazón, ¿qué cambio puedo hacer para alguien? Si yo quiero evangelizar, quiero hablarle a alguien de Cristo, quiero consolidar, pero como no tengo relación con Dios, como no tengo esta revelación del Espíritu Santo, solo le voy a hablar de conocimiento y solo intentaré estar en insistencia y que la gente ya me diga, sí, acepto a Cristo ya, porque ya muchos están molestando. Pero no hay una palabra revelada que toque a su corazón. Si hubiera una palabra revelada en ese mismo instante, esa persona recibiría un cambio porque es una palabra del Espíritu Santo. Pero si solo soy yo hablando, aunque sean cosas buenas que estoy diciendo, va a demorar mucho más. Haré un trabajo mucho más esforzado, muy cansado. Y en ese periodo de tiempo donde me canso haciendo eso, termino defraudado y muchas veces, muy lamentablemente, terminamos echando por tierra todo lo que ya Dios hizo. Entonces, importante que haya relación y consiguiente revelación. Entonces los 3 puntos o 4 puntos que aquí estoy estableciendo para que alguien se afirme es motivación, conocimiento, revelación y relación con Dios. Estos elementos harán que mi vida realmente esté fundamentada en una roca real. En 1 Corintios capítulo 10 versículos del 2 al 13 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice ahí la última parte, dice, juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero ¿qué pasa si yo no tengo relación con Dios? Si yo ni me entero cuál es la salida de esa tentación, ¿qué pasará? Caeré en esa tentación. Destruiré mi vida. Si es que ya estás casado, si ya tienes familia, posiblemente vayas arrastrando también a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, o también a tu familia. Si eres soltero, si ya vives en casa, generalmente podrás ser un testimonio de bendición o de destrucción para tu casa. ¿Por qué? Porque había algo desconectado y no éramos firmes en lo que estábamos haciendo. La gente que ha sido determinada y firme para lo que emprendió, para lo que se determinó, invirtió su vida en eso, hizo un cambio. Solo la gente que ha sido firme y determinada en las cosas que ha pensado y ha ejecutado ha podido realizar un verdadero impacto. ¿Cuánta firmeza hay en nuestra vida de lo que decimos? A veces decimos, yo creo en Dios, yo sé que yo escuché en alguna prédica que esto era bueno y que lo que era malo, pero no sabemos exactamente en dónde dice la palabra. Hay tantos dichos que decimos, la Biblia dice, pero ¿en qué parte de la Biblia dice? No hay conocimiento. Y queremos luego dar consejos, pero tampoco no tenemos revelación.
Queremos decir, sigue a Dios, pero no tenemos una verdadera motivación en nuestro corazón que nos haga decir con firmeza, de verdad sigue el camino de Cristo, porque te aseguro que te va a ir bien. Necesitamos ser firmes. Y bueno, hay una parte en la Biblia en donde Pablo está hablando y dice, él mismo se identifica como perito arquitecto. Dice, está en 1 Corintios, voy a leer el capítulo 3 desde el 4, dice así. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labradores de Dios en este edificio de Dios. El 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí Pablo se menciona a sí mismo como perito arquitecto. ¿Qué es un perito arquitecto? Un perito arquitecto es un técnico experto en la construcción y en su ámbito legal, siendo capaces de edificar, analizar, evaluar, cuantificar problemas constructivos o de la construcción y daños relacionados con inmuebles. Un perito arquitecto sabe cómo edificar, sabe cómo construir, pero también sabe la legalidad de todo lo que está construyendo. Un perito arquitecto es una persona totalmente completa para poder edificar algo. Pero aquí mismo, a pesar de que Pablo se identifica como un perito arquitecto, menciona de que el fundamento más grande, más real, más poderoso es Jesucristo. A pesar de que él edificó algo bien hecho y vino otra persona, por ejemplo, podemos tener otros maestros, otros mentores que aportan algo más, suman algo más a nuestra vida, el fundamento sigue siendo Cristo. No es un predicador, no es una persona que yo considere o que admire, porque esta persona es un ser humano y puede fallar en algún momento. Si mi fundamento para caminar solo es, digamos, un predicador, llegará al punto en donde quizás vea algo que no me gusta y entonces voy a dejar botada toda mi vida en Cristo. Eso es erróneo. Pasa porque no tenemos un buen fundamento y nuestro fundamento no es Cristo. Entonces, asimismo Pablo habla. Algunos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, pero la verdad es de que a pesar de que uno edificó, el otro puso más, eso aunque suma, aunque bendice, el fundamento real sigue siendo Jesucristo. Él, aunque es un perito arquitecto que ve todos los ámbitos legales, que es la autoridad que Dios estableció y que recibirá también recompensa de parte de Dios, aún así, el fundamento vital sigue siendo Jesucristo. Ninguna de las dos cosas se elimina hacia la otra, sino que todo es un complemento. Que nosotros tengamos autoridades y que nosotros podamos honrar esas autoridades. Eso va a ser de mucha bendición y será de mucho crecimiento. Pero que también nuestro fundamento siga siendo mi vida íntima delante de Dios. Siga siendo esa motivación de conocerlo cada vez más. Que Jesucristo haga casa en mi corazón, haga casa en mi vida y que mi propia familia, mi hogar, esté lleno de la presencia de Dios. Que nuestro fundamento sea Cristo y que Cristo sea quien marca el camino, el ritmo y la construcción de todo lo que estamos haciendo. Los bendigo en esta noche. Yo creo que esta palabra ha sido de mucha bendición para mi vida, muy esclarecedora de las cosas que estoy haciendo y espero que también sea de mucha bendición para ustedes. Revisemos nuestras motivaciones, revisemos nuestro conocimiento y revisemos cuánta revelación y relación tenemos con Dios para que nuestro fundamento sea firme. Dice la palabra, quien crea que esté firme, pues revísese a uno mismo. Si pensamos que estamos firmes, revisemos cómo está nuestra vida para poder crecer aún más. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.